Hola a todos, soy el profesor Jorge Rollero. En este video te voy a enseñar cómo conectar este relé a una placa Arduino de manera correcta, qué transistor debes utilizar y lo más importante es cómo calcular el valor de la resistencia de manera correcta para que te funcione este relé. Existen diferentes tipos de relé que funcionan con diferentes voltajes, algunos traen más patas que otros. Pero estos son los convencionales, los más utilizados, los de 5 paticas. Este que tengo acá funciona con 5 voltios y este funciona con 12 voltios. Pues tú eliges con cuál de los dos vas a trabajar dependiendo de las características de tu proyecto. Yo en particular trabajo mucho con los relés de 5 voltios porque se adaptan muy bien, digamos, a las fuentes de voltaje que manejo y a las salidas de Arduino. Entonces a mí me gusta trabajar mucho con los de 5 voltios. ¿Y qué debes saber para conectar este relé? Lo primero es que este relé tiene 5 paticas, de las cuales hay 2 paticas, que son estas dos que estoy tocando acá, que corresponden a la bobina interna. Internamente entre estas paticas hay una bobina que cuando la energizamos con los 5 voltios, se activa el relé y permite hacer una continuidad de corriente entre este pin que se llama pin común a este que se llama normalmente abierto. Bien. Es importante que sepas que cada vez que vas a utilizar un relé de este tipo en placas Arduino, estos son módulos relés sencillos que no están montados en módulo, necesitas conectar adicionalmente un diodo entre las dos paticas de su bobina o del coil. Debe haber un diodo, ¿verdad? Siempre conectando la pestañita negra que vemos acá, no se ve muy bien, la pestañita negra que está en la parte superior del diodo, conectado hacia la patica donde vamos a suministrar los 5 voltios positivos. En estos relés no existen polaridad, por lo cual yo podría conectar el positivo, los 5 voltios en cualquiera de las dos y en la otra el GND. Lo importante es que donde conectes los 5 voltios positivos va nuestro diodo, la pestañita oscura, la rayita debe estar conectada en la patica donde conectas esos 5 voltios. Bien, también es importante anotar que para hacer funcionar de manera correcta esos relés, necesitamos un transistor. Y dependiendo de cómo quieras polarizarlo, vas a utilizar un transistor tipo NPN o PNP. En particular utilizo transistores de tipo NPN, los cuales suministran al módulo, al relé, le suministran una corriente negativa o GND, por lo cual yo debería energizar permanentemente una de las paticas con corriente positiva. Más adelante lo veremos en más detalle a qué me refiero. ¿Ok? Bien, para que este transistor funcione, el transistor tiene 3 paticas, tiene un emisor que es la primera patica, la de este lado, un emisor, la del medio es una base y la última es un colector. Por el emisor entra corriente negativa o GND por el emisor y por el colector sale ese GND hacia nuestro relé, permitiendo que este se active. Pero la señal para que se active o desactive se la suministramos a través de la patica del medio, que es la base. Pero ¿qué sucede? Que nosotros para alimentar esa base tenemos que hacerlo con un voltaje controlado y con una corriente controlada. Por ello necesitamos utilizar una resistencia. Entonces en este video les enseñaré cómo calcular de manera correcta esa resistencia que alimenta la base para que permita el paso de corriente, el paso de la corriente negativa o GND de una patica a la otra patica, y de esa manera se activa nuestro relé. Cálculo del valor de resistencia conectado a la base de un transistor 2N2222A que activa un relé de 5 voltios. Muy bien, entonces en este ejercicio el objetivo es calcular el valor de esta resistencia. Para que entendamos esta imagen o este gráfico, digamos, esta es la entrada de los 5 voltios que proviene de cualquier pin de nuestra placa Arduino. 5 voltios, el voltaje que va a entrar a la resistencia, que a su vez esta resistencia está conectada a la base o la patica del medio de mi transistor, que es el 2N2222A, que es el tipo NPN, ¿verdad? El emisor, que es esta patica que tenemos acá, está conectado a GND de mi placa Arduino, y el colector va a dar la salida de este GND, va a permitir circular esta corriente GND
hacia un relé, que es esta que está con una M. Esto aquí es un relé, ¿verdad? Que funciona con 5 voltios. Entonces, esta es la imagen del relé, es un relé de 5 voltios, el cual internamente, como les comenté anteriormente, tiene una bobina. La bobina tiene dos paticas, una patica que tiene que ser alimentada con GND, que sería la de este lado, y la patica, digamos la otra, se va a conectar o se va a alimentar con 5 voltios de manera permanente. Entonces, permanentemente 5 voltios que vienen de mi placa Arduino van a estar entrando a uno de los pines de la bobina de mi relé, y la otra patica va a estar conectada al colector de mi transistor NPN. Bien, entonces, ¿cómo calculo el valor de la resistencia para que permita el paso de esta corriente con las características, digamos, de la intensidad de la corriente que necesita mi relé para funcionar? Entonces, para ello tenemos que realizar, digamos, un par de cálculos o conocer algunos datos. Primero, debemos de conocer el relé, cuál es el voltaje de funcionamiento del relé y cuál es la resistencia interna de ese relé. Ese relé, al ser una bobina, pues tiene una resistencia interna y tiene un voltaje de funcionamiento. Bien, el voltaje de funcionamiento conocemos que es de 5 voltios, porque es un relé de 5 voltios, y la resistencia interna la podemos tomar del datasheet o la hoja de datos del relé. Datasheet o la hoja de datos del relé, por acá creo que la tengo. Acá la tengo, este es el datasheet del relé. Tenemos relés de 3 voltios, de 5 voltios, de diferentes voltajes. En este caso es un relé de 5 voltios, el cual tiene una resistencia interna de 70 ohmios, según el datasheet del relé, 70 ohmios. Entonces, digamos que tenemos ese dato ya. Sabemos que la resistencia es de 70 ohmios, voltaje 5 voltios. Entonces, lo primero a calcular es este IC, que es la intensidad de la corriente que consume este relé. Y para ello vamos a aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice la fórmula para poder calcular la intensidad de la corriente. ¿Okay? Una vez que hemos calculado la intensidad de la corriente que consume el relé, debemos de calcular la intensidad de la corriente que consume o requerida para nuestro transistor. Sería el segundo paso. Y la intensidad de la corriente que consume o que requiere nuestro transistor depende directamente de la intensidad de la corriente que consume el relé. Pero tenemos que realizar un cálculo en secuencia. Comenzamos por calcular este dato, luego calculamos este dato y finalmente calculamos la resistencia, que también necesita conocer la intensidad de la corriente del transistor para poder obtener finalmente este valor. ¿Ok? Bien, conocemos que la corriente con la que se va a alimentar el transistor o la resistencia es de 5 voltios, que es de un pin de Arduino. Aquí también les muestro las conexiones de nuestro relé. Como pueden ver, el relé tiene 5 paticas, los dos extremos son el coil o la bobina. Una está conectada a GND, que sería esta de acá abajo, y la de arriba directamente a 5 voltios. Y por aquí entran los GND a través de este pin de nuestro transistor. ¿Ok? Bien, entonces es importante conocer lo siguiente. La ley de Ohm nos muestra las fórmulas para calcular voltaje, despejando intensidad, y podemos despejar resistencia. Como nosotros acá deseamos calcular la intensidad de la corriente requerida para el funcionamiento de nuestro relé, la fórmula de la intensidad es voltaje sobre resistencia. Conocemos el voltaje, que son 5 voltios, y conocemos la resistencia, que son 70. Aplicamos la fórmula, ¿verdad? Voltaje sobre resistencia, y calculamos la corriente requerida para el relé. ¿Ok? Entonces tenemos que voltaje 5 voltios sobre los 70 ohmios nos da una intensidad de corriente requerida de 0,0714 amperios. Y ya tenemos IC, tenemos este valor, 0,0714 amperios. ¿Ok? Bien, conociendo este valor IC podemos calcular ahora el valor de IB, la corriente requerida para calcular la base del transistor. Entonces, recuerden que habíamos calculado IC del relé, que nos dio anteriormente 0,0714 amperios, acá lo anoté. Y para calcular esa intensidad de la base del transistor, la fórmula es el IC, que ya lo calculamos, sobre HFE. HFE es una ganancia, HFE es la ganancia que tienen los transistores, y también la podemos obtener del datasheet del transistor. Esto también lo extraje del datasheet o la hoja de datos de nuestro transistor,
Y el HFE, es esto que vemos acá, varía dependiendo de la intensidad de la carga o de IC. Como nuestro IC fue 0,0714 amperios, eso si lo pasamos a miliamperios nos daría 71.4 miliamperios, ¿verdad? Lo más cercano a 71.4 miliamperios es este, que es el de 150 miliamperios, lo cual nos indica en su tabla que tiene un HFE de 100 y por eso obtenemos este valor de HFE de 100. Reemplazando los valores en la fórmula tendremos que IC, que es 0.0714, que fue el que calculamos acá, les recuerdo que fue el del relé, 0.0714 sobre 100 nos da un resultado de 0,000714 amperios. Esa es la corriente requerida que debe ingresar a la base de mi transistor para que permita el paso de la corriente requerida suficiente a excitar o estimular nuestro relé. Entonces ya tenemos dos valores calculados, IC y B, y nos hace falta calcular solamente el valor de la resistencia, que es muy sencillo. Entonces la ley de Ohm también nos indica que la resistencia se calcula voltaje sobre intensidad. Voltaje sobre intensidad. La intensidad es la que acabamos de calcular, que es la IB. La intensidad es esta, la intensidad que se va a consumir acá, ya la tenemos, ¿verdad? Y voltaje es el voltaje que esperamos consumir en esta resistencia. Entonces, para calcular el voltaje que esperamos consumir en esta resistencia necesitamos conocer primero el voltaje de entrada, que son 5 voltios, y segundo el voltaje que se consume o el voltaje requerido en nuestro transistor, y realizamos una resta. Ahora, ¿cómo conocemos el voltaje que necesita nuestro transistor? Este transistor internamente tiene un diodo de silicio internamente entre la base y el emisor, tiene un diodo de silicio, y esos diodos de silicio siempre consumen 0,7 voltios. Entonces vamos a tomar ese valor, 0,7 voltios, y aplicamos la ley de Ohm y vamos a calcular el valor de la resistencia. Entonces tendríamos que el voltaje, que fueron 5 voltios, que es el voltaje de la fuente, menos el voltaje que se requiere que llegue al transistor, me daría 4.3 voltios en la parte de arriba, que es el voltaje que la resistencia va a consumir sobre la intensidad requerida por el transistor, que ya fue calculada, que fue esta, que es 0,00714, y esa división me da 6022 ohmios o 6 kiloohmios. Entonces la resistencia requerida para estimular el transistor 2N2222A, ¿verdad?, y hacer funcionar mi relé de 5 voltios es de 6 kiloohmios. Entonces, si no tienes una resistencia de 6 kiloohmios, puedes utilizar resistencias similares por encima o por abajo, similares a este valor. Podrías utilizar una resistencia de 6.8K o una resistencia de 10K. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer las pruebas y validamos el funcionamiento. Bien, vamos a iniciar las conexiones para probar. Entonces aquí tenemos nuestro transistor, están nuestras tres paticas. Recuerden que la primera es emisor, la del medio es la base y la última es el colector. Enumerándolas de izquierda a derecha. ¿Okay? La de este lado, la primera patica de este lado, emisor, la del medio base y la última colector. Entonces, si pueden ver en la base, tengo conectado la resistencia en el pin del medio, que es donde está la base, hay una resistencia. Los colores de esa resistencia son café, negro, naranja. Según el código de colores, esa es una resistencia de 10K o 10 kiloohmios. Entonces, bien. Y a la otra patica, una de las paticas de la resistencia está conectada a la base del transistor y la otra patica que vemos acá está conectada a un cablecito que está suelto, que vamos a simular que entra aunque es una salida de Arduino de 5 voltios de cualquiera de sus pines digitales que emite un pulso o una salida de 5 voltios. Entonces a la primera patica, que es la que tenemos de este lado, que es el emisor, tenemos que conectarlo a GND de mi placa Arduino. Entonces miren acá, tengo un cable gris que sale de GND de mi placa Arduino, que es este que están aquí. El GND lo voy a conectar a la primera patica, ahí a GND de mi placa Arduino. Vamos a hacer las conexiones del relé también. Por acá las tengo sueltas, como pueden ver. Simplemente conecté
un caimancito negro para simular la corriente GND o para indicar que ahí entra corriente GND, y un caimán azul, y entre los dos caimanes tengo colocado un diodo. Si se dan cuenta, la parte negra del diodo está conectada en el positivo. Entonces este pin, el positivo de mi diodo, tiene que estar siempre conectado a 5 voltios. Estos son los 5 voltios de mi placa Arduino. Ahí lo acabo de conectar a los 5 voltios, estamos alimentando con 5 voltios permanentes. Y la tierra o el otro pin de mi relé va a ir conectado al colector, que es la tercera patica de mi transistor. Ahí tengo las conexiones de la tercera patica de mi transistor. Cuando se active va a enviar una señal negativa a mi relé, y como ya tiene una señal positiva entrando permanentemente de 5 voltios, este relé se accionará, y tenemos por supuesto conectado el diodo, que es un diodo de protección. Bien, simplemente nos hace falta colocarle corriente a nuestra placa, y con este pin, que es con este cable, que es el que va a la base que está conectado a la resistencia de 10K, que a su vez está conectado a la base, voy a simular un pulso de Arduino de cualquiera de los pines, que me va a dar normalmente una salida de 5 voltios. Entonces vamos con este cablecito, toquemos acá los 5 voltios positivos aquí. ¿Se escuchan el sonido? Ese es el sonido de el relé activándose. Voy a mostrarlo acá, relé. Ahí en ese momento, cuando toco, el relé se activa. Cuando suelto, el relé se desactiva. ¿Ok? Suena así porque lo estoy haciendo manual y digamos hay falsos contactos cuando lo hago manual, pero porque con una mano tengo el celular y lo estoy haciendo un poco incómodo. Sin embargo, ya les muestro de manera más clara el proyecto. Como pueden ver, se acciona el relé de manera correcta, y hemos demostrado el funcionamiento correcto de mi resistencia. Colocamos una resistencia de 10 kiloohmios, la cual funciona perfecto para que funcione mi relé. Recuerden que según el cálculo nos dio una resistencia de 6K. Podemos utilizar una resistencia de 6K, una resistencia de 7K, ¿verdad? Podemos utilizar una resistencia hasta un poco menor de la de 6K. Podemos utilizar una resistencia de 4, 5K, 6K, 7K. Funcionaría perfectamente nuestro proyecto. Sin embargo, lo recomendado para el mejor desempeño del proyecto es utilizar la resistencia más cercana al valor de los 6K. Entonces, si te gustó este proyecto, por favor suscríbete y dale like, y no olvides compartir mi proyecto.